Shalom, que la esté pasando bien en compañía de sus seres queridos en donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy en este Shabbat estamos trayendo la segunda parte de los mandamientos del Brit Hadashah. Recuérdese que en el Shabbat anterior hemos explicado parte de los 1050 mandamientos. En contrario, o vamos a poner versus de los 613 mandamientos de la Torah. La razón que compartimos nosotros estos mandamientos del Brit Hadashah es para enseñar y mostrar a nuestros hermanos que aún en el Brit Hadashah se encuentran muchos más mandamientos que los que encontramos en la Torah. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos con personas que son ajenos a la Torah, que no la conocen y pues muchos ni siquiera quieren saber de ella, y le decimos, no, pues en la Torah encontramos nosotros 613 mandamientos. Muchas de las personas tratan de excusarse y dicen, pues ni siquiera yo ni siquiera guardo los días, ¿te imaginas que vaya a guardar 613? Pues entonces compartimos con todos ustedes los 1050 mandamientos que encontramos nosotros en el Brit Hadashah. Y para eso pues los vamos a ir leyendo con versículos bíblicos para que usted vaya juntamente con nosotros y escudriñe por usted mismo en cualquier versión de escritura que usted tenga en sus casas. Así que vamos a comenzar con las bendiciones. Recuérdese que las bendiciones que hacemos son bendiciones antes de leer la Torah. Aplica también para el Brit Hadashah. ¿Por qué aplica para el Brit Hadashah? Porque el Brit Hadashah es instrucción y la Torah es instrucción. Así siempre se ha entendido y así siempre se ha conocido como la instrucción para el pueblo de Elohim, para el pueblo Israel. Se le da la instrucción. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre, que hagan lo que Él les escribió, lo que Él habló y lo que Él mandó a través de el Mashiach Yeshua y los siervos de Mashiach Yeshua, que fue Rab Shaul, Yohanan y los demás discípulos, como ustedes saben. Vamos a comenzar entonces con las bendiciones. Decimos, Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Lolam Baed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatam lenut et toratot. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Aquí nosotros estamos diciendo, bendito eres tú, Eloheinu, Dios, Rey del universo. Tú que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Cuando decimos, benatam lenu et toratot, tú que nos has dado tu Torah. O Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú que nos has dado la Torah. Eso es las bendiciones que nosotros hacemos o decimos antes de comenzar la lectura de la Torah. Vamos a decir ahora la oración que nos enseñó nuestro maestro Yeshua el Mashiach antes de que él ascendiera. Él enseñó a sus discípulos y dijo, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Ahora vamos a entrar nosotros en el tema de los mandamientos. Anteriormente quedamos en el mandamiento número 29, de acuerdo a ese contexto, de hacer o haz o no harás, o sí debes de hacer. Número 30, vamos a ver, número 30, mandamiento del contexto, eres, harás o debes de hacer. Si haces lo malo, Romanos 13, versículo 4, aquí tenemos otro mandamiento, dice Romanos 13, 4. Porque ella es un agente de Elohim para tu bien, pero si haces lo malo, teme. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Teme si andas haciendo mal. Teme si andas causando problemas. Teme si andas tú de problemático causando mal entre tus hermanos o en cualquier otro lugar. Teme. Ese es el mandamiento que encontramos aquí en este específico versículo de Romanos 13, versículo 4. Número 31. No sean idólatras.
Ahora, estos no los encontramos prácticamente, por ejemplo, abiertamente escritos como los 10 mandamientos, donde equivocadamente se entiende que solamente se le dan 4 mandamientos a los que se le conoce como gentiles. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los Corintios? Allí él está hablando con gentiles también. El no ser idólatra. El no ser idólatra. Aunque en el libro de los Hechos menciona que no se debe de contaminar con los ídolos. Nos dice, no sean idólatras. Cualquier cosa que reemplace o mantenga la atención que no sea el Padre se le conoce como idolatría. Cualquier cosa que se le dé prioridad. No tienes que darle adoración, pero sí, al momento que tú quitas tu enfoque en Dios por darle la atención que antes le dabas a Dios, a eso, objeto, persona, cualquier cosa que reemplazca tu amor por el que le tenías a Dios, se considera idolatría. Entonces, aquí nos dice, no sean idólatras. Mandamiento número 31. Mandamiento número 32. ¿Qué cosa nos dice el Rabino Shaul? Estos mandamientos, le voy a dar poquito énfasis porque es algo que se ignora entre las religiones tradicionales. Y el mandamiento 32 es seguir a Pablo como él siguió al Mashiach. Primera de Corintios 11, versículo 1 y Filipenses 3, versículo 17. Nos dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Seguir nosotros el ejemplo, así como él lo sigue del Mashiach. Pues no que entonces los gentiles tienen que seguir otro ejemplo que es dado a los, o seguir otras cosas que son dadas a los gentiles porque no son Yehudí. Entonces, ¿cómo llevaríamos a cabo nosotros este mandamiento si creemos lo que nos dicen afuera, que no tenemos que seguir los mandamientos como Pablo porque él fue judío y Yeshua porque también él fue judío? Él le está hablando a una congregación que era pagana, que ya convertida, ahora ya era una congregación gentil, si usted lo quiere ver de ese tipo para que lo reconozca mejor. Aunque gentil se menciona a aquellos que no tienen esperanza, ni siquiera conocen. Pero vamos a ponerlo en términos que se pueden entender entre las congregaciones. Primera de Corintios, pues era la carta a los Corintios o Corintillín, era una congregación gentil, no judío como tal. Entre ellos, pues había ya personas que eran de judíos. Pero nos está diciendo aquí que sigamos el ejemplo de Pablo, así como yo sigo el del Mashiach. Entonces, al momento que nosotros decidimos seguir el ejemplo de Pablo, pues estamos siguiendo también el ejemplo del Mesías, porque él está copiando a su maestro, así como a nosotros nos invita a copiar a nuestro maestro. Aunque, vuelvo a repetir, y soy repetitivo en esto, aunque en las congregaciones por las teologías diferentes se les prohíbe a las personas gentiles que imiten a Pablo por no ser judíos. Entonces estamos cayendo en una contradicción de lo que dice el Brit Hadashah a lo que enseñan las religiones. Y eso es el que tenemos nosotros que ser cuidadosos y tenemos nosotros que poner atención. Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él imita al Mashiach. Mandamiento 33. Ser seguidores de Elohim. Ser seguidores de Elohim. ¿En qué punto, en qué forma o en qué contexto? Efesios 5, versículo 1. Por tanto, sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Elohim como hijos amados. ¿Quién nos da el gran ejemplo? ¿Quién es aquel que nos da el gran ejemplo de cómo se debe de imitar a Dios? El propio Mesías. Por eso Pablo dice, imiten a mí como yo imito al Mesías. El Mesías dijo, ejemplo os he dado para como yo anduve, ustedes también andéis. Entonces, al momento que nosotros venimos a ser hijos de Elohim, tenemos que ser imitadores de Elohim. Allí lo dice el mandamiento. En Efesios 5, versículo 1. Otra vez también hablándole a gentiles. Versículo 34, mandamiento 34. Ser seguidores de los fieles y pacientes. Hebreos 6, versículo 12. No sean perezosos, sino el mandamiento, imitadores
de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, si están heredando las promesas, quiere decir que algún día le dieron esas promesas. Y esas promesas se las dieron al pueblo de Israel. Así que aquellos israelitas tenemos que imitar nosotros. Aquellos que imitan, aquellos que llevan o que tienen la promesa, tenemos que imitar aquellos imitadores que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, es muy importante, el tema no es de la fe ahorita, ni es de la paciencia, ni todo lo demás, pero quiero, entre comillas, decir, la fe, entendiendo su contexto histórico, es muy importante y una enseñanza muy grande, en el cual también tengo un estudio preparado que después daremos en uno de estos Shabbats. Mandamiento 35. Todo esto es del Brit Hadashah. No estoy citando para atrás a la Torah, aunque podría, pero se trata de lo que se conoce el Nuevo Testamento. Ser niños en la malicia. Tenemos otro mandamiento en 1 de Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés, sean niños en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En el entendimiento, sean hombres maduros, no sean niños en la malicia. Así que la persona creyente pues tiene que aprender las cosas y obtenerlas y recibirlas como una persona madura. Y hacer las cosas no para hacer maldad, sino hacer las cosas como si fuera una persona madura, que se supone que en verdad lo es. Por eso ahí aplica donde usted es la sal de la tierra, usted es el sazón, usted es la luz del mundo, usted es la lámpara. Todo eso es aplicable para el ser humano porque se supone que usted es ya un adulto en todo y no un niño malicioso. No tener malicia como si fuera un niño, no hacer las cosas por maldad y nada de eso, sino que ser adulto. Y cuando llegan las cosas, tomarlas como adulto y enseñarlas como un adulto. Ser hombres en el entendimiento. Eso nos aplica al ser maduros espiritualmente. Ser constantes. Está en el mismo contexto de 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Estén firmes y constantes. Todos los que creen en el Mashiach. Estemos firmes. ¿Qué quiere decir la palabra firme? Que estemos nosotros 100% conscientes en lo que estamos, en lo que creemos y en lo que nosotros representamos. Y constantes en qué? En la enseñanza. Constantes en la enseñanza. Constantes en ejemplo. Constantes nosotros en saber qué cosa es lo que nosotros representamos. Ese es el mandamiento que es para los creyentes en Yeshua. Trabajando mucho siempre en la obra. Eso es otro mandamiento también. Trabajando mucho siempre en la obra. Seguir enseñando, seguir educando a aquellos que pues, no conocen o van aprendiendo. Seguir siempre en la obra, seguir enseñando en la obra del maestro, sabiendo que su trabajo en el maestro no es en vano. Por eso nos invita a nosotros a que seamos nosotros constantes, seamos firmes y que trabajemos mucho siempre en la obra de nuestro maestro. Mandamiento 38, mandamiento 39 trata del mismo contexto. Mandamiento número 40, ser fuertes en el maestro. Esto sacado de 1 de Corintios 16, versículo 13, Efesios 6, 10, 2 de Timoteo 2, versículo 1, Colosenses 16, 13. Vigilen y estén firmes en la fe. Casi nos está diciendo a nosotros en el mismo contexto que nos está hablando 1 de Corintios 15, versículo 58. Nos está hablando a nosotros de que siempre estemos firmes, de que estemos vigilando siempre. Vigilen y estén firmes en la fe. Esto va de la mano con lo que nos dijo nuestro maestro Yeshua, que el siervo que es fiel está siempre vigilando. No es como el siervo que se va el amo y se va a parrandear, a hacer fiesta. No, sino que el siervo que está vigilando. También nos aconseja que estemos nosotros siempre sobrios, vigilando siempre, porque Él vendrá cuando nosotros no lo esperemos, si es que nos salemos nosotros de donde se supone que estemos esperando a nuestro maestro.
Sean valientes y esfuércense. En el mismo texto de Primera de Corintios, Colosenses 16, 13, Efesios 6, 10 y Segunda de Timoteo 2, 1. Primera de Corintios 16, versículo 13. Vigilen y estén firmes en la fe. Sean valientes y esforzados y esfuércense. El mandamiento no está a nosotros aquí, que seamos nosotros esforzados. Sigue diciendo, por lo demás, fortalezcanse en el Maestro. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Maestro? Pues con la esperanza de que Él todo lo que nos dijo es verdad. Con la esperanza de que al Maestro lo levantó Elohim de entre los muertos para llevar los primeros frutos y llevar la victoria, la cual Él obtuvo al momento que venció a la muerte. Y de allí es nuestra esperanza, que Él resucitó, venció a la muerte, pagó el precio por todos nuestros pecados y que nosotros nos fortalezcamos en esas promesas que Él regresará a nosotros para estar con nosotros por toda la eternidad. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en el favor que hay en el Mashiach Yeshua. ¿Cuál es en el favor? Bueno, si lo vamos a ver desde el contexto en que Él obró para que nosotros obtengamos la salvación a través de la gracia, de un regalo inmerecido. Fortalezcámonos entonces nosotros en la gracia, en el favor, en este regalo que no nos merecíamos, que hay en el Mashiach Yeshua. Ser de buen consuelo. Esta palabra aquí, pues es la que tenemos nosotros que llevar mucho por obra. Ser de buen consuelo en comparación al revés de ser un desconsolador o un destructor. El mandamiento es ser de buen consuelo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. En cuanto a los demás hermanos, gócense, sean maduros, consuélense. ¿En qué se va a consolar? En la esperanza que hay para aquellos que se mantienen firmes en la fe, como ya lo hemos leído anteriormente nosotros en 1 de Corintios 16 versículo 13. Nos vamos a consolar aunque pasemos por tribulaciones. La palabra nos dice que eso nos ayuda a aumentar nuestra fe o a negarla si nosotros no resistemos. Una de las dos cosas tiene que pasar ahí. Nos las va a fortalecer y en eso nosotros tenemos que ser fuertes, porque al momento que se pone a prueba nuestra fe, nos lleva atrás a que imitemos nosotros a el siervo Job. El cual a través de muchas tribulaciones se le probó su fe y se mantuvo firme. Se mantuvo firme y obtuvo su regalo de parte de Dios. Obtuvo un regalo de parte de Dios que fue mucho más del que tuvo primero. Ser de un mismo sentir. Romanos 12 versículo 16 y segunda de Corintios 13 versículo 11. Filipenses 2 versículo 2 y primera de Pedro 3 8. Nos dice los mismos contextos. O nos invita a lo mismo. Este es el mandamiento 42. Recuérdese que estamos hablando todo del Brit Hadashah. Romanos 12 versículo 16. Vivan en armonía unos con otros. Vivir en armonía nos invita a nosotros a que imitemos nosotros lo que hacían nuestros primeros, los primeros discípulos de Yeshua, los apóstoles. El libro de los Hechos nos habla que ellos eran de un mismo sentir, de un mismo pensar. Asimismo nos invita a nosotros que seamos nosotros, vivamos siempre en armonía unos con otros. Sigue diciendo el texto, no piensen en grandezas de que los atraiga lo humilde. No se tengan por sabios, mandamiento, no se tenga por sabio. Allí mismo abarca, sea de un mismo sentir. No se sienta mejor que los demás porque sabe poquito más o porque se crea usted que tiene una posición grande. Sea del mismo sentir. Segunda de Corintios 13, versículo 11. En cuanto a los demás hermanos, gócense, sean maduros. Sean maduros. ¿Qué quiere decir eso? Invita otra vez a que sea de un mismo sentir que los demás. Sea maduro, no se sienta mejor, no se sienta que usted es la gran cosa, sino que sea de un mismo sentir que los demás. Sea maduro en todo, aun cuando le toque a usted que sea reprendido o que usted le toque reprender. Sea maduro en lo que usted hace y sea sabio en cuestión de hacer las cosas
No se tenga por sabio en cuestión de hacer las cosas exageradamente o cosas que no van conforme a la Escritura. Sean maduros, consuélense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Elohim de paz y de amor estará con ustedes. Filipenses 2, versículo 2. Completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera. Aquí tenemos otro mandamiento más. Piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, en armonía, todos pensando una misma cosa. Eso nos invita a Filipenses 2, versículo 2. Primera de Pedro 3, versículo 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos. Todo esto, cada vez que encontramos una comida, es un mandamiento en el cual nos está invitando Rav Shaul en este caso, que nosotros tenemos que observar. Así como nosotros estamos leyendo estos mandamientos de los textos, así fueron sacados los 613 mandamientos de la Torá, buscando cada mandamiento y viendo explicativamente cuál es el mandamiento o qué se debía de extraer de ese texto como mandato. Y de ahí viene como consecuencia los 613 mandamientos. Pero vemos que en el libro del Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, tenemos nosotros casi lo doble de lo que tenemos nosotros en la Torá. Mandamiento 43. Ser separados de lo inmundo. Tenemos otro mandamiento aquí. Segunda de Corintios 6, versículo 17. Si ponemos nosotros atención en lo que explicábamos hace rato, que sean imitadores de Rav Shaul en Corintios, es a los mismos gentiles que les hablaba Pablo también. Y como aquí, ser separados de lo inmundo, estamos hablando de que pues se revolvían otra vez con las personas paganas, andaban entre ellos, participaban con ellos y se creían ser de la misma congregación. Viene entonces el mandamiento. Segunda de Corintios 6, 17. Pablo les escribe esto como mandamiento. Por eso, salgan del medio de ellos y apártense, dice Adonai. No toquen lo inmundo. No se está hablando en sí de que vayas a tocar a un animal muerto y eso se le llama inmundo conforme a la Torá. No. A las personas que son paganas, que son idólatras, no quieren convertirse y siguen de lo mismo. Son unas personas que se contaminan. Se contaminan haciendo lo que prohíbe el libro de los Hechos. Dice que no se contaminen con los ídolos. Eso pues es una cosa que es inmunda delante de los ojos de Todopoderoso. Y conforme a la teología de la Torá también es una cosa inmunda. E incluso muchas de las creyentes en el siglo primero y aún en el siglo de hoy, ellos comprenden o saben o atienden a decir que el gentil pagano, el gentil idólatra, es una persona inmunda. Y nada tenga que ver el yehudí con el gentil, porque está inmundo, vive en su inmundicia. Entonces, de la misma forma aquí nos está diciendo que seamos nosotros separados de lo inmundo. Seamos separados del inmundo. Dice, no toquen lo inmundo. Así que muchas veces pues es poquito duro decir que solamente tenemos 4 mandamientos. Aquellas personas que creen que solamente son 4 mandamientos que se le dieron a los gentiles y que con ellos tienes que vivir todo el tiempo. No. Entonces Pablo aquí les está poniendo más cargas que de las que se nombraron de acuerdo al concilio de Jerusalén, que se les dijo que ellos evitaran tener 4 cosas. Se evitaran o sostenieran de 4 cosas. Y que ya después serían enseñados. Bueno, si ignoramos el que ya después serían enseñados y nosotros traemos o aplicamos solamente esas 4 cosas, ¿de qué está Pablo entonces? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pero no, nos está diciendo a nosotros que no toquemos lo inmundo. Mandamiento 44, ser renovados en espíritu, Efesios 4, versículo 23. Pero renuévense en el espíritu de su mente. ¿Cómo nos vamos a renovar del espíritu de nuestra mente? El no tener en la mente cosas inmundas, cosas paganas, sino que tenemos que tener una renovación y dejaremos de ser lo que hemos leído anteriormente, niños en la malicia. Tenemos que renovar nuestra mente, poniendo nuestra mente en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Por eso nos dice, pero renuévense en el espíritu de su mente. Mandamiento 45. Estar enojado, pero no pecar. Ese es otro mandamiento más que nosotros tenemos. Y todo esto no está en los 4 mandamientos que
muchas personas piensan que son los únicos de los gentiles. Efesios 4, versículo 26. Enójese, pero que no pequen. ¿Por qué nos está diciendo enójese que no pequen? Porque muchas veces el ser humano tiende que cuando se enoja le salen serpientes, víboras, alacranes, escorpiones y todo de la boca. O de coraje quiere agarrar, matar a alguien, desgreñarlo y hacerlo para allá y para acá y hacer las cosas peores que se le vienen a la mente. Pero eso es caer en pecado. Recuérdese lo que dijo Yeshua cuando dijo que de dentro del corazón salen las cosas malas del hombre. Y de ahí vienen todas las cosas malas. Y él dijo, en el momento que tú lo piensas, pues ya lo estás haciendo. Entonces, enójese, pero no peque. El ser humano, sí, pues el ser humano se va a enojar, va a tener molestias. El Mesías se enojó cuando aquellas personas hacían mercadería dentro del templo. Él se enojó, pero jamás vemos nosotros que él mató a personas, habló cosas groseras, malas en contra de ellos, abusó de ellos. No se ven cosas así. Entonces, el enojarse es normal. El pecar ya es otra cosa. Ya es la acción que usted comete en consecuencia del enojo. Ahí es donde se nos invita a nosotros, que sepamos nosotros retener nuestra carne, retener nuestra mente para no caer en pecado. Enójese, pero no pequen. Es el mandamiento 45. 46. Ser bondadosos unos con otros. Efesios 4, versículo 32. Más bien sean bondadosos. Aquí en la palabra bondadosa tenemos que tener mucho, tenemos que observarla detenidamente porque mayoritariamente los pleitos, acabando de hablar de enojos, los pleitos vienen entre los mismos hermanos en las propias mismas congregaciones, donde se tiene que poner el ejemplo de ser bondadoso. Vienen las enemistades, vienen los pleitos, vienen las calumnias, vienen los golpes más duros de las mismas congregaciones. Ya que este mandato es dado para los de esa congregación, pues en las congregaciones quiere decir que ya desde antiguamente, pues habían cosas que los creyentes hacen mal. El rechazo, la discriminación, el no llevarse bien con los demás. Nos dice a nosotros, sean bondadosos. Esto se supone que empieza a participarse dentro de la congregación y después como ejemplo para los no creyentes. Y vean la diferencia que hay entre el creyente y el no creyente. Mandamiento 46, entonces, sean bondadosos unos con los otros. Ser llenos del Espíritu. Efesios 5, versículo 18. Y no se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución, mas sean llenos del Espíritu. La palabra ser llenos del Espíritu, las personas que conocen la Torá y conocen de dónde viene la palabra Ruach HaKodesh, que no se encuentra en sí ni en la Torá ni en todo lo demás, pero es una palabra que se atrajo y se llevó, ahora sí que entre los personajes bíblicos que se mencionó entre ellos, entendiendo que la persona que hacía el bien, que hacía las cosas agradables conforme manda la Torá y los profetas, son llenos de la santidad de Dios, del Ruach HaKodesh, el Ruach que significa en sí en hebreo se conoce como un aire, como algo que no se puede ver, y santo. Quiere decir que la persona en él mismo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a poner en el lado positivo. La persona que no es llena del Espíritu Santo, pues es llena del espíritu malo. ¿Y qué consecuencia hay cuando la persona tiene el espíritu malo? Hace todas las cosas malas que son contrarias a la ley del Todopoderoso. Y la persona que es llena del Espíritu porque es santo, pues es impulsado o llevado o atraído por las cosas buenas y hace lo que viene como resultado de ser lleno del Espíritu Santo, lleva por obra las cosas que son santas. ¿Por qué? Porque dentro de él mora aquel que lo guía, que es la santidad, que es lo bueno, que es el Espíritu del Todopoderoso. Aquello que agrada a Dios. Versículo 2 de Filipenses 2 en el mandamiento 48. Ser semejantes, dice Filipenses 2:2. Cumpla mi gozo,
que sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. Ahora, aquí en esto donde nos está diciendo a nosotros, seamos nosotros semejantes los unos con los otros y semejantes a lo que nos enseña el Padre Celestial, es tener el amor, ser unánimes, tener amor uno con el otro, en vez de tener pleito y contienda y todo eso, que sea de un solo mismo sentir, teniendo el amor, teniendo lo que se llama armonía, ser semejantes los unos a los otros, así como se supone porque muchas veces no se lleva por obra, ser semejantes al Hijo del Todopoderoso, en cuestión de la obediencia, en el contexto de la obediencia. Mandamiento 49, ser unánimes de acuerdo, o sea, estar en un mismo pensar, de acuerdo, no en desacuerdos entre la propia congregación, porque cuando la persona no está de acuerdo en una propia congregación, empiezan las divisiones. Empiezan el que no estoy de acuerdo, ¿cómo enseñas tú? Deberías enseñar así. En el otro, yo sé más que tú, no puedes enseñar de esta forma, o le falta enseñanza, o qué sé yo. Recuerden que si existen estas cosas en su congregación, cada quien tiene un lugar para ir enseñando. Se habla con el pastor, se habla con quien tenga usted allí y se pide una parte para que se ponga también su punto de vista. Mientras sea bíblico, me imagino que a quien tenga usted como líder examinará lo que usted enseña y tiene que ser basado en la Escritura. Filipenses 2:2. Completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes pensando una misma cosa. De lo contrario, vienen entonces las divisiones. Mandamiento 50. No estar afanosos por nada. No estar afanosos por nada. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estén afanosos. Más bien presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra aquí afanoso, para todo tenemos que dar un ejemplo para entender lo que está diciendo la Escritura. En la palabra afanoso tiende en este tiempo de tecnología, en este tiempo de carencia, en estos tiempos de guerra, por decir así, en estos tiempos de lo que se está llevando en el mundo. La palabra afanosa y afanoso viene como consecuencia de lo que las personas ven a su alrededor o en las redes sociales. Afanoso en cuestión de ¿qué haré mañana porque todo está fuera de control? ¿Qué haremos mañana si nosotros nos llega todo lo que está pasando en los alrededores? ¿Qué haré mañana si estoy en un lugar donde pues no puedo obtener nada para la familia? El Mesías nos enseña una de sus palabras a todos los hijos de Elohim, que no nos afanemos por lo que acontecerá en el siguiente día. Imagínese usted que ya en Filipenses, en aquellos tiempos, entre el año 50 a 40 al año 70, al año 100, ya las personas se afanaban por obtener cosas, ganancias, obtener cosas que no tenían en esos momentos. Matarse para obtener lo que ellos veían como beneficio. O lo que hacen muchas personas por almacenar y traer hacia su casa o a su propia familia. No entendiendo que sigamos nosotros del ejemplo o de las palabras de Yeshua, nos dice, puede ser que al siguiente día vengan a pedir nuestra alma o nos vayamos nosotros, nos llamen a dormir. Y todo el afano simplemente fue, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Más bien presenten sus peticiones en vez del afano. En vez de quererme matar por mí mismo para conseguirlo, poner mi oración delante del Todopoderoso para que Él se haga cargo de mi necesidad. Mandamiento 51. Ser ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Aquí es una de los mandamientos de los cuales mayoritariamente el ser humano, nosotros como seres humanos,
quebrantamos de día a día, de minuto a minuto y de segundo a segundo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar, por los afanes, por andar nosotros en el desacuerdo, en no ser unánimes, en no ser semejantes al Hijo del Todopoderoso, ni ser llenos del Ruach HaKodesh, como ya hemos presentado en el mandamiento 47 de Efesios 5, versículo 18. En Filipenses 4, versículo 6, nos llama y nos dice que pongamos las peticiones delante del Todopoderoso. Y en el mandamiento 51 nos dice en Timoteo 4, versículo 12, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes. ¿De qué forma? En palabra. En palabra, en las cosas que nosotros hablemos. En palabra y también en palabra, no nada más de lo que salga de tu boca en cosas maliciosas, sino en palabra, en lo que tú digas, eso es, y lo que no es, no es. En conducta, aquí es donde el ser humano muchas veces tiene el problema. En conducirse como verdadero hijo de Dios, de los cuales describe en el libro de Lucas, en el principio del libro, capítulo 1, 2. Nos llama hijos de Elohim, aquellos que somos nacidos de espíritu, por voluntad del Padre. Nos dice a nosotros que seamos en conducta ejemplo para los que creen y mucho más para los no creyentes. Seamos nosotros ejemplo en conducta. ¿Cómo nos guiamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? Nos dice y en palabra. ¿Cómo es que tratamos a nuestros propios hermanos? Porque de allí empieza, desde la casa, hablando de la congregación, ¿cómo nos llevamos con nuestros propios hermanos? Si los tratamos mal con nuestra conducta, pues mucho más con aquellos incrédulos. Vamos a querer destrozarlos. Entonces, seamos ejemplo en conducta, en amor, en espíritu. En espíritu, no digas nada más, oh, pero yo soy bueno en conducta en espíritu, porque lo hago todo en el espíritu. Eso no tiene que ver nada con lo que la Biblia enseña ni lo que está enseñando Pablo. Oh, en espíritu yo mi conducta perfecta. Si llevaras en espíritu tu conducta perfecta, se manifestaría en tus acciones. Y eso es lo que el ser humano tiene que ver. Recuerda que él no puede ver lo que hay dentro de tu corazón como lo hace Elohim. El ser humano ve lo que tiene enfrente físicamente. ¿No acaso aconteció eso cuando escogieron a David, que vieron a un niño débil o a un joven débil y no vieron a una persona fuerte listo para la guerra? Porque el ser humano se enfocó en lo que veía físicamente, pero lo que no había en su corazón. Así que el excusarse en espíritu, yo estoy ferviente, deja que se manifieste. Y ahora sí podemos hablar de lo que tú dices. Deja que se manifieste la obra en ti, que se manifieste lo que tú dices ser, lo que tú dices sentir. Y ahí cumplirás el mandamiento que está diciendo Pablo aquí. Ser ejemplo para los creyentes en palabra. Si tú dices que estás lleno en espíritu, en palabra será bueno y en conducta, mucho más en amor. Serás ejemplo de los demás en espíritu, en fe y en pureza. En todo tienes que ser el ejemplo para los demás. Y aquí estamos describiendo parte por parte de los mandamientos que encontramos nosotros en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Mandamiento 52. Ser partícipe de los sufrimientos de los creyentes. Sacado de Timoteo 1, versículo 8. Primera de Pedro 4, versículo 1. Y segunda de Timoteo 1, versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Maestro. Aquí son más mandamientos que según el contexto vamos a ir leyendo. Ni de mí, prisionero suyo, más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos.
Aquí se nos da un como claro ejemplo de lo que Pablo estaba pasando y lo que pedía del creyente en Yeshua, lo que esperaba de los creyentes en Yeshua, que fueran participantes con él mismo en sus sufrimientos. O sea, que siempre lo tuvieran en memoria, lo ayudaran como pudieran y que siempre estuvieran conscientes de que él sigue en ese lugar, está en sufrimiento, así que lo que venga a nosotros, como le vino a él, nos puede venir a nosotros también, podamos parar o terminar en el mismo lugar. En este caso, pues Pablo en aquellos tiempos no había mucha libertad como hoy, que puedes predicar el evangelio a donde tú quieras y a como quieras, excepto unos de los países que hay por ahí que lo prohíben. Pero en este lugar, gracias a Todopoderoso, es libertad para predicar lo que tú quieras, la religión que tú quieras. Es permitido que tú expreses lo que tú sientes. Entonces, en aquellos momentos no era de la misma manera. Pero Pablo pide que sea partícipe en los mismos sufrimientos que él estaba sufriendo como hermano en el Mesías, siendo parte del mismo miembro del Mesías, parte de la misma eclesía o congregación. Primera de Pedro 4, versículo 1. Así que ya que el Mesías ha padecido en la carne, ármense ustedes también con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. O sea, bueno, una de las cosas es que no se tiene que seguir practicando el pecado. Y otras cosas es que si ya el Mesías rompió con eso de ti, se supone que no lo sigas haciendo. No sigas las mismas cosas que hacías anteriormente. Mandamiento 53. Ser amable con todas las personas. Aquí, pues, no nos da como especificación solamente a los de la congregación. Se supone que es la primera cosa que tú tienes que hacer. Ser amable con los de tu congregación, con los de tu casa, con aquellos que tienes como hermanos alrededor de ti. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Pues el siervo de Adonai no debe ser contencioso. Aquí es otro mandamiento más. No tienes que ser contencioso, avaro, hacer todo lo demás que le sigue ahí. Para ver las muchas de las palabras en las cuales se puede expresar la palabra contencioso, pues necesitaríamos un diccionario para ver las muchas maneras que se puede entender. Eso ya extendería más el estudio de cada mandamiento. Dice, sino amable para con todos. Amable para con todos. Aquí abarca todo. La palabra todo es todo aquello que está alrededor de ti. Todo aquello que está alrededor de ti. Entonces, aquí está diciendo, aunque la carta es a Timoteo, nos está hablando y describiendo cómo debe de ser el siervo del Todopoderoso. ¿Cómo debe de ser el siervo del Todopoderoso? Tiene que ser amable con todo el mundo. Amable con todo el mundo. No rechazar a todo el mundo o maldecir a todo el mundo, sino amable con todo el mundo. El siervo de Elohim, mandamiento 54, tiene que ser apto para enseñar. La palabra enseñar y criticar son dos cosas muy diferentes. No dice apto para criticar, es apto para enseñar. Ahora, ¿por qué digo las dos cosas que no son igual y por qué las menciono? Porque en el momento que yo no estoy de acuerdo, yo soy un siervo del Todopoderoso y sé lo que dice la Escritura, tengo que ser yo como siervo del Todopoderoso apto para enseñar y tener tolerancia con aquellos que no conocen la Escritura. Pero tiene que enseñar con la propia Biblia. ¿Por qué? Porque bien lo dice la Escritura, que no es de interpretación de cualquier persona. No es la interpretación que le dé cada ser humano. La Biblia se interpreta con la propia Escritura. Con ella misma se interpreta. No es de interpretación privada. Privada quiere decir que no lo que tú dices, eso es lo que tiene que ser. En pocas palabras, que hoy tú sentiste porque leíste un versículo que Dios te dio otra interpretación
que ni siquiera tiene que ver nada con la escritura. Eso es interpretación privada. No, no es interpretación de cada ser humano. La Biblia se interpreta con la propia escritura. Entonces, el siervo del Todopoderoso. Aquí es una de las señales donde vemos las cuestiones de ser siervo del Todopoderoso. Tiene que ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Mandamiento 55. Ser dispuesto a tiempo y a distiempo. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Estos mandamientos que vamos a punto de leer aquí es uno de los mandamientos que probablemente las personas que conocen tengan un gran problema o tengamos un gran problema al momento de llevar por obra este mandamiento que vamos a leer en este momento. Principalmente con aquellas personas que tienen un nombre, digo nombre, no digo son grandes delante de Dios, tienen un nombre, tienen un puesto y tienen una mentalidad en que te puedo ver hasta la siguiente semana o hasta el mes que viene. Esto es aquí donde aplica este mandamiento. Hoy no estoy en la iglesia, hoy no te puedo hablar de Dios, lo haré el siguiente domingo más que nada. O si es creyente en la Torah, pues lo haré el siguiente Shabbat. Aquí es donde está la prohibición para estas excepciones. Ser dispuesto a tiempo y a distiempo. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Predica la palabra, te da el contexto. Rápidamente te da el contexto del versículo. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Aquí obviamente no se está refiriendo a que le dejes el tiempo a tu gente que no tiene que ser provechoso de otra cosa. Te está dando el contexto rápidamente. Predica la palabra, no el chisme o no otra cosa que no tiene que ver nada con la palabra. Está poniendo principalmente el contexto a qué te debes de referir o a qué va referido el versículo. Predica la palabra. Para predicar la palabra no debe de haber excepciones, excepto que hay lugares donde se prohíbe porque tú estés, por ejemplo, en un trabajo y el trabajo se supone que te pagan para que tú le des tiempo a ese trabajo. Ahí sí tienes que respetar las cosas porque hay problemas y no te vas en contra de la escritura. Pero las personas no siempre terminan todo el tiempo allí. Salen. Cuando hay el momento, se dice la palabra, se predica la palabra. Se dice para no interrumpir y no quebrantar otro mandamiento más que dice que te sometas a tus patrones. Te sometas a ellos. No quiere decir que niegues la palabra, no estamos hablando de que la niegues, sino que, como dice la escritura, para todo en su tiempo. Para todo en su tiempo. Tampoco te estoy diciendo porque no tienes tiempo de eso, no. Si estás haciendo una cosa, si estás haciendo algo, porque como el ejemplo que te acabo de dar, es como la persona cuando tiene un patrón y mañana llega Shabbat y ese patrón te dice, tú sabes que tú necesitas el dinero para mantener a tu familia. Tú sabes que en el siguiente día puedes obtener para comprar el pan de mañana o el pan de la semana o qué sé yo. Tienes que trabajar mañana. ¿Por qué? Porque anteriormente tú no hablaste, no dijiste, mira, yo así, son mis creencias y todo esto, me das permiso. Que de repente dijiste, no, pues yo quiero descansar el día de mañana. Pero nunca diste una anticipación a tu patrón, ni siquiera estuvo de acuerdo. Y te dice, no, tú tienes que trabajar mañana, si no te voy a correr el día de hoy. Y tú sabes que ese día de mañana tú tienes que traer el pan para tus hijos porque no tienes. Recuérdese que un mandamiento está por encima de otro cuando hay su exclusividad y cuando en su contexto sea resguardado por la propia escritura. O sea que no se quebranta. ¿Por qué? El Mesías dijo que el día de reposo se dio para que el hombre lo disfrute. No fue las cosas al revés. Te lo estoy poniendo como un ejemplo. Porque hay ocasiones donde no se puede hacer las cosas, pero tampoco se está negando. Se dice, al rato nosotros salimos al descanso y ahora sí todas tus preguntas las puedo contestar. O ahorita tenemos muchas facilidades como los teléfonos. En cuanto salgamos a trabajar nosotros, todas las preguntas que me dijiste te las voy a decir, te las voy a contestar. O podemos hablar de esto en cuando salgamos. Ahora sí, vamos a darle tiempo y vamos a hablar detenidamente para que tú puedas aprender o
me digas lo que tú tienes como curiosidad o como pregunta y podemos hablar acerca de ellos. Así que otra cosa sería es que hoy no estoy en mi congregación, ya la prédica se acabó, no me molesten porque no quiero hablar nada de la palabra. Eso ya sería otra cosa. Ya tú dispones de tu tiempo y niegas predicar la palabra. Aquí es donde viene entonces la reprensión del mandamiento. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. No nada más cuando estés arriba de un altar. Mantente dispuesto en cualquier momento que sea. Mandamiento 56. Ser cuidadoso de mantener las buenas obras. Para eso citamos a Tito 3, versículo 8 al 14. Mateo 5, versículo 16. Ser cuidadoso de mantener las buenas obras. Esto es una de las cosas tan importantes que tenemos que llevar nosotros a observar, porque eso es en lo que más se enfoca la persona que no es creyente. Se enfoca más en tus acciones, porque tienen o buscan algo de qué acusarte, o buscan una falla que tú tengas para ellos poder decir, mira, y eso que él es siervo del Todopoderoso. Ser cuidadoso de mantener las buenas obras. Tito 3, versículo 8, al final del versículo. Procuren ocuparse en buenas obras y no de perder el tiempo en lo que no conviene. Tito 3, versículo 14. Y aprendan a los nuestros a dedicarse a las buenas obras y no a perder el tiempo, en pocas palabras, para los casos de necesidad, con fin de que no estén sin fruto. Las buenas obras, pues, es todo lo que lleva fruto, todo lo que lleva para bien. Mateo 5:16. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente. Recuérdense lo que acabo de mencionar, que el no creyente, o el que cree poquito, o el que apenas está comenzando, como nos dicen nuestros textos también en Corinto, nos dice que el que apenas comienza tiene una mente débil. El Brit Hadashah nos dice, seamos nosotros cuidadosos. Tiene una mente débil y no vaya a ser que las cosas que él ve o las cosas que tú hagas le den a él entender algo que tú ni siquiera estás haciendo. Ten cuidado. Entonces, debe de alumbrar la luz de ustedes delante de la gente para que vean sus buenas obras y, como consecuencia, glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Ese fue el mandamiento número 56. Mandamiento número 57. Estar contentos con lo que tienen. Aquí es donde da cabida a la codicia, a desear lo que no tienes. Hebreos 13, versículo 5. Que su conducta esté libre de la avaricia. Y la avaricia, pues, tiene como consecuencia hasta muerte. Muerte de otros seres humanos. Porque al momento de que la persona le llega la codicia, codicia lo que no tiene, lo que no es de él, y para conseguirlo hasta quita personas del camino. Así es como es de malo este pecado de la codicia. Que su conducta esté libre de toda avaricia. Ser avaricioso, por ejemplo, la persona que desea riquezas y riquezas y riquezas. La persona que va a hacer una cosa entre el propio ministerio y lo trae la avaricia por conseguir y por tener, hacer las cosas siempre por conseguir muchas riquezas, muchas de las cosas más. Ser avaricioso en todo lo que hace. Nos dice, contentos con lo que tienen ahora, porque él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Así que la avaricia tiene que desaparecer del ser humano. Otra vez, vamos para atrás para el libro de los Hechos, donde nos está diciendo y donde muchas personas entienden que solamente son 4 mandamientos. No, son muchos mandamientos de los cuales tenemos que tener mucha atención. 58. Ser practicantes de la palabra. Ser practicantes. La carta a los romanos nos dice, sean practicantes de la palabra. La misma palabra que tenemos aquí en este mandamiento 58.
porque no son los oidores que se justificarán delante de Elohim o que serán justificados delante de Elohim. No son los oidores, sean practicantes, o sea, hacedor. Jacobo 1, versículo 22. Pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, yo puedo estar en una congregación las 24 horas al día. Y puedo participar en una congregación todos los fines de semana. Pero en cuanto salgo de esa congregación, mi comportamiento es impío. Mi comportamiento es como cualquier otra persona común y corriente que no tiene nada que ver con el conocimiento o ser hijo del Todopoderoso. Entonces, ¿de qué me serviría a mí? Por eso él le da como le da ese sonido al versículo, que se engañan a sí mismo, porque el yo estar en una congregación, o aunque me pase leyendo mi Biblia las 24 horas al día, pero si en mi acción, en mi comportamiento no hay una práctica que sea conforme a la Escritura, me estoy engañando a mí mismo, pensando que porque me paso en mi religión, en mi iglesia o leyendo la Escritura, ya con eso estoy haciendo el bien o estoy haciendo las cosas conforme el Todopoderoso las desea. Me estoy engañando a mí mismo porque no soy practicante de lo que yo estoy escuchando, de lo que yo estoy leyendo o de lo que yo estoy aprendiendo. No las pongo por obra. Y ahí es donde se encuentra el problema. Por eso tenemos como mandamiento, sean practicantes de la palabra. Repito otra vez el versículo, Santiago 1:2 o Jacobo 1, versículo 22, que el verdadero nombre es Jacobo, pero se ha traducido como Santiago por alguna razón. Estar afligidos y llorar, todo en su contexto. Jacobo 4, versículo 9, o Santiago 4, versículo 9. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Otra vez, todo con su contexto. Todo conforme al contexto tenemos que nosotros aflíjase. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Vamos a afligirnos. Por ejemplo, yo tengo un hermano de que él está pasando una tristeza. Te voy a dar como ejemplo. Yo me aflijo juntamente con él participando en su tristeza. En su tristeza. O personas que no quieren arrepentirse, no quieren agradar al Todopoderoso, por más que les predica, solamente no quieren. Mi alma queda afligida. ¿Por qué? Se aflige mi alma y lloro de lamento porque estas personas en su mente piensan que están haciendo el bien conforme a la Escritura, pero están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso es lo que trae la aflicción y tristeza en el alma mía. Por ejemplo, estoy poniendo como un ejemplo, porque estas personas van al mismo lugar que iban aquellos que seguían a los fariseos en los tiempos de Yeshua, que dice, ciegos, guía de ciegos, los dos caerán en el hoyo. Y así como el Mesías se lamentaba y lloraba por Jerusalén, que no quería arrepentirse, asimismo pongo como ejemplo este mandamiento número 59. Mandamiento 60. Ser pacientes hasta que venga el Mesías. Ser paciente, la palabra ser paciente es una de las cosas que el ser humano lidia, aparte de las miles que ya he mencionado. El ser paciente. Muchas de las personas pierden la paciencia y dicen, no, si ya el Mesías tuvo que llegar desde los tiempos de Rab Shaul, porque él esperaba el arrebatamiento, ya pasaron 2000 años y luego hay muchas personas en las redes sociales, crédulos e incrédulos, predicando todo lo contrario, y tú oyes cosas así y te desanimas y pierdes la paciencia. A lo mejor no viene hoy, a lo mejor ni siquiera viene el siguiente año, a lo mejor ni siquiera va a venir. Pierde la paciencia y deja de ser aquel siervo que está esperando la venida de su amo. Entonces, aquí viene el mandamiento. Ser pacientes hasta que venga el Mesías. Santiago 5:7, Jacobo 5:7 al 8.
Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Maestro. Voy a leer todo el versículo para que siga el contexto. Pero el mandamiento nada más es este pedacito, hasta la comilla. Miren, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tengan también ustedes paciencia, refuercen sus ánimos, porque la venida del Maestro está cerca. La palabra cerca aquí muchas personas dirán, pero desde entonces decía que estaba cerca. Bueno, la palabra cerca quiere decir que está en cualquier momento. No quiere decir que ya está de aquí a mañana. Recuérdese los tiempos para Dios. Un día, 1000 años como un día. Recuérdese estas palabras para que no se desesperen las personas y digan, pues a lo mejor ya ni siquiera va a venir. No, sean pacientes, porque la cosecha que viene por el fruto que ha sembrado el Padre a través de Yeshua en nosotros, la cosecha será grande. Lo que tú también siembras en lo espiritual, la cosecha será grande. Te memoria o haz memoria en eso, consuélate en eso, como ya hemos leído en los otros mandamientos. Mandamiento 61. Mandamiento 61. Aquí es donde aplican todos los mandamientos que ya hemos leído, los 613 mandamientos y la participación de Yeshua como el siervo sufriente, el cordero inmolado, aquel que te limpió a ti y a mí y aún sigue lidiando con todas las personas que siguen cayendo o siguen arrepintiéndose, dejando el pecado atrás. Ser santos en la manera de vivir. Primera de Kefas o Pedro 1, versículo 15 al 16. Otras de los mandamientos que nos invita a que demos nosotros ejemplo. Porque si nosotros nos dice el mandamiento ser santos de la manera de vivir, la palabra santo la hemos explicado ya muchas veces que es una palabra que tiene que entenderse como apartado de. Y apartado de dónde nos sacó el Mesías, del pecado. Tenemos que estar apartados del pecado. Tenemos que ser santos en la manera de vivir. ¿Apartados de qué? De todo pecado en la manera de vivir. Primera de Pedro 1, versículo 15. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Así que siempre estoy sacándolo, bueno, estos estudios están sacados de la escritura con la versión israelita nazarena y muchas veces de la Biblia restaurada de la versión Reina Valera. Así que tenemos nosotros que ser santos en toda nuestra manera de vivir, no andando como los demás andan y participando en las mismas cosas, no. Tenemos que ser diferente. Tampoco no estoy diciendo ser diferente, ser religioso, no. No en ser religioso, en muestra, en prueba, en que se manifieste lo que verdaderamente tú practicas, haces y predicas. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Mandamiento 62. Ser compasivos. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos. La palabra compasivo es la palabra que nosotros utilizamos para hacer, la palabra dice, pasivos, compasivos, ser nosotros entendidos, ser generosos, tener misericordia, tener compaciencia de las demás personas, no esperando para que ellos fallen y te darle una piedra en la frente para que ellos sigan con más dolor. No, tenemos que tener compasión por aquellas personas que no conocen, que cayeron o que tienen un problema. En vez de nosotros darle la cabeza y a presionarlos más. No, tenemos que tener compasión porque la misma escritura nos dice, ten compasión, considéralos. Porque no vaya a ser que tú pases por las mismas consecuencias o por el mismo problema. Mandamiento 6.3. Ser compasivos y misericordiosos. Primera de Pedro 3.8. Ser compasivo, amándose fraternalmente, misericordioso y también nos dice humildes. Estos repetitivamente nos lo muestra nuestro maestro. Tenemos que ser humildes, misericordiosos. ¿Cómo podemos aprender de ser misericordiosos? Bueno, de los mismos ejemplos de Yeshua.
Vamos otra vez para Pablo, dice, ser imitadores de mí como yo lo soy del Mashiach. Otra vez nos dice también que imitemos a nuestro Padre. Nuestro Padre tiene misericordioso. ¿O acaso tú no fallas? ¿O acaso tú no le fallas al Todopoderoso y aún sigues en la congregación porque tú en tu mente sabes que Dios tiene misericordia de ti? De la misma forma, a ti te invita a que seas misericordioso con todos los demás, que aún siendo imperfectos, tener misericordia de ellos. No te estoy diciendo que tú hagas o estés de acuerdo con el pecado. No, no, no. Una cosa es que una persona falló por cualquier razón y tengas misericordia. Otra cosa es que la persona esté pecando a cada rato y tú estés de acuerdo con todo eso. Eso ya sería ser cómplice de lo mismo. Eso sí está prohibido por parte de la Torah y por parte del Brit Hadashah, que iremos llegando a esos versículos en su momento. 64. Ser ejemplos del rebaño del Todopoderoso, no dominando sobre ellos. Ser ejemplo, mostrarles, no de palabras solamente querer aprovecharse de ellos. No se trata de eso la Escritura. Pero nos da como ejemplo en el Brit Hadashah. 1 Pedro 5:3. No como teniendo dominio sobre los que están a su cargo. No teniendo dominio. ¿Ok? ¿Qué cosa nos dice la Escritura? De que la persona cuando es líder tiende a creerse el papá de los pollitos, como dice un dicho. El papá de los pollitos. ¿Qué quiere decir eso? Que abusando de su autoridad, tratan a las ovejas como si fueran propiedad de ellos mismos, en vez de entender que son propiedad del Padre y de su Hijo Yeshua el Mashiach. No. Dice, no como teniendo dominio, o sea, sintiéndose el mejor de los demás y aplastando a las ovejas. No, no está diciendo, sino como ejemplos para el rebaño, sino ejemplo, no un dominio, no ser un ser dominante sobre las ovejas, sino como ejemplo para el rebaño. ¿O acaso el Mashiach nos enseñó tales cosas? No, Él nos enseñó que Él nos dio un ejemplo y que siguiéramos ese ejemplo como Él lo hizo. Era un ejemplo para el rebaño. 65, mandamiento 65. Estar sujetos unos a otros. 1 Pedro 5, versículo 5. Asimismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos. ¿Ok? Una cosa es ser sujeto. Otra cosa es dejar que se abuse de un joven por parte de un ser humano o de un anciano en el contexto de muchas de las veces la persona, por el lugar que tienen, por el nombre que tienen, se sobrepasan en cuestión de poner cargas a los jóvenes. Pero también el joven muchas veces trata de ser rebelde en contra de esos ancianos. ¿Okay? Hay personas que son considerados ancianos en una congregación y son unas personas ejemplares, son unas personas que dan ejemplo, son unas personas que lo que quieren es enseñarte las cosas porque ellos ya tienen la experiencia y son personas que viven conforme a la palabra del Todopoderoso. A ellos se invita que los jóvenes estén sujetos, sean susceptibles, sean sumisos a los que están encargados en las congregaciones. Y voy a seguir leyendo el versículo para que entendamos el contexto, a qué se refiere. Asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, más no de rebeldía, de humildad, unos para con otros, porque Adonai se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Aquellos que son humildes. Por eso el Mashiach nos dice, sean humildes como yo soy humilde de corazón. Mandamiento 66. Estar revestidos de humildad. 1 Pedro 5:5, después de las dos comillas. Y revístanse todos de humildad. Otra vez a lo que nos invita nuestro maestro Yeshua el Mashiach. Mandamiento 67. Sean sobrios y vigilen. La palabra sobrio aquí no se refiere a que nunca estés tomando o en cuestión de ser borracho, no. Te da un ejemplo, te está dando un ejemplo en la palabra sobrio de lo que tú puedes conocer un borracho y alguien que está en su juicio. Ser sobrio, estar siempre alerta, estar siempre esperando la venida del Mashiach.
estar siempre consciente de todo lo que está pasando, estar siempre consciente de todo lo que hay a tu alrededor, estar siempre alerta, esperando lo que ya nos ha invitado la Escritura en los otros mandamientos, la venida del Mashiach, y no dejarte emborrachar por las cosas de este mundo. Dejarte llevar por las cosas que hay en este mundo. Dice, sean sobrios y vigilen. Y vigilen. ¿Por qué más nos da en este contexto? ¿Qué más nos agrega en este contexto? Porque dice, su adversario, el adversario, el acusador, como león rugiente. Ahora, vamos a ponerle más poquito contexto, a ser sobrios. Sé sobrio en este contexto porque al momento que tú dejas de ser sobrio, tenemos nosotros a lo que se conoce como Hasatán, que quiere decir adversario, aquel que se dedica a hacer el trabajo de acusar, como le aconteció a Job en el Tanaj. Tenía aquel que estuvo acusándolo de todo lo que hacía. Entonces, el creyente en Yeshua también se invita a que sea sobrio, porque está el adversario listo para apuntar en cualquier falla que tú tengas. 68. Ser vigilantes. Primera de Pedro 5, versículo 8. Y vigilen. Ser vigilantes, estar despiertos, estar siempre alerta. 69. Y con este vamos a finalizar la segunda parte de los mandamientos del Brit Hadashah. Con el mandamiento 69. Estar conscientes de las profecías y los mandamientos. Estar conscientes de las profecías y de los mandamientos. Segunda de Pedro 3, versículo 2. Para que recuerden las palabras que han dicho antes los santos profetas y el mandamiento del Maestro y Salvador declarado por sus enviados. ¿Cuáles son los enviados? Por los apóstoles. La palabra los enviados pues son los apóstoles, o aquellos que él escogió para llevar todos estos mandamientos a los seguidores. Así que en este mandamiento 69 nos manda a nosotros y nos dice que seamos nosotros que estemos siempre conscientes de las profecías. ¿Por qué? Porque no estaba escrito entonces el Nuevo Testamento. Nos dice para que recuerden las palabras que han dicho antes los santos profetas. Entonces aquí nos da una invitación a que recordemos lo que dicen los profetas, todo lo que ha de venir. Y que también estemos pendientes del mandamiento, de los mandamientos. En este contexto pone el mandamiento del Maestro y Salvador declarado por sus enviados. Así que, queridos hermanos, pues hasta hoy vamos a finalizar con estos estudios o estos mandamientos que estamos compartiendo con todos ustedes, tomando en cuenta de que todos estos mandamientos son mucho más de los 613, pero que son importantes para que el ser humano creyente en Yeshua los lleve por observación. Que el Eterno los bendiga, que tengan un bonito Shabbat, Shabbat, Shalom.